voy a concentrar el análisis en la parte económica y en la parte de comercio internacional. Hablamos con Soledad la semana pasada y, bueno, ella iba y esperamos que concentre en la parte política, geopolítica, este tema. Primero hay que decir, y esto vale para lo político, para lo económico, eh, que el mundo que estamos viviendo experimenta un cambio muy profundo. Eh, y yo creo que a veces no nos damos cuenta de lo profundo que es. Y me parece a mí que en la parte de lo económico nos damos menos cuenta todavía. Entonces parte de mi presentación va a tratar de ilustrar la profundidad del cambio que hay en lo económico. Hoy día se habla, y los analistas, Neil Ferguson, por ejemplo, historiadores destacados, la vicepresidenta del Fondo Monetario Internacional, también, hablan de que estamos viviendo la Segunda Guerra Fría. Vivimos una Guerra Fría, salimos de esa Guerra Fría y hoy día estamos viviendo una Segunda Guerra Fría. Ahora, y se manifiesta en muchas cosas, se manifiesta en, comentábamos antes de ingresar, del tema venezolano, y se manifiesta en alianzas, llamémosle autoritarias, para poner un nombre genérico, versus alianzas democráticas. Hasta hace muy poco tiempo atrás, desde la caída del muro hasta estos días o hasta hace una década, no había ninguna duda que el liderazgo a nivel político, a nivel económico, por lo menos, y geopolítico, lo tenía Estados Unidos. Hoy día es un mundo que podemos llamar bipolar, multipolar, el que estamos viviendo. ¿Qué hay detrás de eso? Hay muchos factores. En el corto plazo, si uno toma esta década, que es donde se está viviendo este cambio más profundamente, no hay duda que fenómenos como la influencia de estos gobiernos autoritarios, y digo, y me estoy refiriendo a Putin y Rusia, digamos, versus Ucrania. No hay duda que eso marca en forma importante lo que está ocurriendo en el último tiempo. La crisis del 2008-2009 ha tenido un impacto también muy significativo. Pero desde mi perspectiva hay un trasfondo más profundo, que es el cambio tecnológico que está viviendo el mundo y que es de tal fuerza, tal profundidad, que se extiende a las otras actividades del ser humano, la política, la cultura, etc. Pero no hay que olvidar eso, porque creo que quizás de las cosas más profundas que lo explican. Lo segundo que lo explica, y aquí me acerco un poco al tema económico, es los riesgos del cambio climático, el fenómeno del cambio climático. Porque obviamente que el mundo entero está muy preocupado de esto, y eso está llevando a decisiones políticas, económicas, de relaciones exteriores, geopolíticas, que marca enormemente el mundo que vivimos. Voy a poner un ejemplo económico. Las tierras raras. ¿Todos saben lo que son las tierras raras? No. Yo las oí hace 6 meses. Las tierras raras son minerales, llamémoslo en términos, no es uno, son varios, que tienen una incidencia muy profunda, muy importante en la producción de bienes y servicios futuros, presentes y futuros. Por ejemplo, una incidencia muy importante en el tema computacional, las nuevas tecnologías, etc., pero también en otras aplicaciones de la medicina. Y ocurre que hoy las mayores reservas de tierras raras están en China.
Entonces, eso genera inmediatamente un eventual conflicto, ¿no es cierto? Porque esos son insumos importantes para los productos nuevos o servicios nuevos que se van a producir en los próximos, no sé, 100 años. Y por lo tanto hay un tema estratégico de quién tiene esa posición. En Chile, nosotros también tenemos tierras raras. Eugenio sabe. Y tenemos tierras raras hasta el momento, el depósito descubierto en Penco. En Penco. Y ocurre que Penco, y aquí ya me estoy saliendo un poco, pero voy a volver. Penco, el alcalde ha hecho un movimiento para no aprobar el proyecto de las tierras raras. Entonces, como esta situación, hablamos de China y otros países, un conflicto a nivel mundial, pero también a un nivel local muy relevante, como es Penco y la octava región. Así que ahí hay un tema muy relevante, y está esta competencia política que lo estamos viendo en Venezuela, ¿ya? Que se extiende también a la competencia económica correspondiente. Por eso, en suma, podemos decir primero que estamos viviendo un cambio muy profundo a nivel mundial, y específicamente desde la mirada del comercio. Primero, para profundizar un poco más en lo del comercio, hay que pensar que desde la caída del muro, aprox, hubo una mirada mundial muy favorable a la libertad de comercio. Y muy favorable a todo lo que sí está asociado a la libertad de comercio. Y ahí me refiero a el tema de las relaciones políticas, al tema de las soluciones de controversias cuando había un problema. Y vivimos en un mundo en donde el comercio creció significativamente. Para que tengamos una referencia, hace 40 años el comercio global representaba el 35% del PIB mundial. En la última década, ese nivel llegó al 60% del PIB. Ese cambio de número es muy, muy significativo. No voy a profundizar, pero es demasiado relevante en todos los aspectos de la vida humana. En todos los aspectos de la vida humana. Y eso también produjo resultados económicos muy favorables, pero sobre todo resultados desde la perspectiva de la pobreza. O sea, la caída de la pobreza que ha habido en este periodo desde estos 40 años en el mundo ha sido sustantiva, y especialmente por la influencia que esa caída de pobreza ha tenido en China, ¿ya? Está muy explicado por la situación china. Ahora, si uno mira otros indicadores de bienestar, como por ejemplo las expectativas de vida, también crecimiento sustantivo en las expectativas de vida. Entonces, en el fondo, en este periodo en donde ha habido un rol muy importante del comercio, de la libertad de comercio y de apertura en el mundo, ha habido un progreso muy significativo. Ahora bien, sin embargo, como decíamos, desde la crisis del 2008-2009, esta tendencia empieza a disminuir, ¿ya? Y detrás de ese impacto, digamos, obviamente afecta en forma muy especial a países insertos en esta política mundial, como Chile. Chile es un ejemplo de un país que se ha beneficiado y ha seguido estas políticas en favor de la libertad de comercio. Pero como decía, hay retroceso. Y quiero hacer una mirada de los retrocesos. El primer retroceso que me parece clave a mí es el que afecta a la institución mundial que vela por la libertad de comercio, que es la Organización Mundial de Comercio. Es como, la Organización Mundial de Comercio es como el regulador
juega algo del poder legislativo, parte, y el poder judicial del mundo en materia de libertad de comercio. ¿Y qué sucede? Que esta institución, que fue clave en los últimos 40 años, está hoy día paralizada. Y está paralizada porque en la comisión que se encarga de la resolución de controversias, la pelea entre el país A con el país B por el tratamiento de un producto, la colocación de un arancel o la colocación de una norma que impide importar o exportar, como lo consagra la Organización Mundial de Comercio, bueno, está paralizada porque su instrumento de resolución de controversias está integrado por un grupo de personas y los representantes de Estados Unidos no han sido designados y por lo tanto está bloqueada el rol de resolución de controversia que tiene la OMC. ¿Y quién ha impedido eso? El presidente Trump en su anterior periodo, que no nombró a los representantes. Y el presidente Biden, que siguió el mismo camino del presidente Trump. O sea, el país, digámosle, más poderoso del mundo y que defendía e impulsó la libertad de comercio, está hoy día paralizando este proceso. Para que tengan una idea, el Fondo Monetario hizo un estudio que muestra que entre el año 2023 y el año 2019 se han introducido en el comercio mundial 3.000 restricciones adicionales. 3.000 restricciones adicionales. Bueno, y el instrumento que hay para discutirla, defenderse de esa, bueno, está paralizado. Entonces, de suyo muestra eso que es muy importante. Ahora, recuerdo haber conversado hace un tiempo atrás con un destacado ejecutivo de una empresa minera que yo haciéndole ver este problema, me decía, sí, pero es muy difícil, y es correcto lo que me decía, es muy difícil que esto sea demasiado grave. Y entonces me decía, ¿y por qué? Porque son tales las relaciones y los compromisos de comercio que hay hoy día que yo creo, me decía él, que eso va a ser un freno a esta situación. Y yo creo que tiene razón. Después voy a explicar por qué. Pero, de todas maneras, hoy día, cuando el comercio en el mundo llega a ser el 60% del PIB, el daño es enorme también, obvio. Entonces, es relativo que nos confiemos en que, dado que hoy día el mundo comercia mucho, se va a quedar protegido de esta realidad. Otro ejemplo ya dije el ejemplo de la OMC, pero las leyes más importantes que están afectando hoy día y que es el juego del tema del cambio climático con la libertad de comercio, la primera es la Inflation Reduction Act, la IRA, ¿ya? Que es una legislación impulsada por el presidente Biden que destina 370.000, si no me equivoco, eso cerca del PIB de Chile, millones de dólares, a este propósito de subsidiar, otorgar préstamos, beneficios tributarios para construir una nueva economía basada en la energía limpia, la protección del tema climático, etc. Esa es una ley aprobada y que ya está funcionando plenamente en los Estados Unidos. Después, la segunda es la Chips and Science Act. Chips and Science Act, que asigna 53.000 millones de dólares para desarrollar y fortalecer la industria de los semiconductores.
voy a hacer una comparación entre estas dos. La primera, la Inflation Reduction Act, es la que, primero, por la magnitud, causa más impacto, pero también causa más controversia. Porque voy a poner un ejemplo. La Unión Europea también tiene este tipo de política, pero usa, y esto es un tema más para lo económico, usa señales de precios para cambiar la asignación de recursos. O sea, si hay un contaminante muy petróleo, ¿ya? Le pone un impuesto. ¿Ya? Estados Unidos no usa ese mecanismo. Estados Unidos lo que usa es mecanismos mucho más, menos de señales de precios, más de negar el ingreso de ese producto, más, lo que se llama en lenguaje económico, más restricciones cuantitativas. ¿Ya? Entonces, esto afecta más al libre comercio, pero además le pone más riesgo y más amenaza para el futuro del libre comercio. Entonces, aquí hay una discusión de cuál va a ser el tipo de instrumentos que se van a colocar. Pero esto no es solo ellos, ¿ah? Y esto no solo es una cosa puntual de ahora, porque, digamos, Trump sigue Biden y no sabemos quién va a ganar la elección en Estados Unidos, pero solo informémonos de que Trump ya anunció que va a subir el arancel para todos a 10%. La China. Y además a China le pone 60%. 60%. Entonces, imagínense el impacto que eso... Ahora, yo tengo una anécdota, pero no ¿la cuento? Sí. La cargamos a El presidente Piñera fue a Estados Unidos como presidente en el periodo de Trump. Entonces, Trump lo trata muy amablemente y lo invita a un almuerzo o a su reunión. Y le dice, sí, me han dicho que usted ha sido muy crítico de mí, de mis planteamientos. Entonces, antes que el presidente le diga nada, Trump le dice, pero no se preocupe de eso. Porque yo pregunté, ¿cuándo dijo esto? ¿Cuando era candidato o cuando era presidente? Y me dijeron que no, que lo había hecho cuando era candidato, así que no importa nada. Así que se le puede aplicar esto también, vamos a ver qué va a pasar. Bueno, después China, ¿qué pasa? Esos son los casos de Estados Unidos. El otro gran, ¿no es cierto?, poder es China. Y China partió el 2015 con una política que se llama Made in China. ¿Ya? Es súper parecido ese slogan al slogan de Trump hoy día. Hacer América great. Hacer grande América. Y esa está llena también de intervenciones del Estado para fomentar, proteger industrias definidas como estratégicas en energía, transporte, infraestructura, economía digital, etc. Entonces, estamos viviendo aquí, con algunos ejemplos, esta tendencia de cierre, de restricciones al libre comercio y de debilitación de las organizaciones, la organización más importante para la protección de la libertad de comercio en el mundo. Amenazas para Chile. Bueno, un poquito de historia. Chile fue un país que durante un periodo bastante largo, después de la crisis del año 29, por razones pragmáticas primero, pero por razones doctrinarias y económicas, como la quieran llamar, o de ciencia económica, cerró su economía. Y si uno mira los números de eso, fue claramente un grave error, y esto es mi análisis. Pero eso cambió. Desde mediados de la década del 70 se toma la decisión de volver a la apertura de la economía, primero con rebajas unilaterales del arancel durante el gobierno de Pinochet, y después con don Patricio Aylwin y con continuidad con los otros presidentes,
eliminando barreras arancelarias y no arancelarias, y la implementación de tratados y multilaterales que ha permitido que hoy día Chile tenga un arancel muy bajo, un poquito menor que 1% promedio, y que tenga acuerdos comerciales o de inversión, si sumo todo, con el 85% del PIB mundial. Y a raíz de eso hemos aumentado las exportaciones, hemos diversificado nuestro comercio, hemos aumentado la inversión extranjera. Y aquí, porque este es un tema de debate, quiero aprovechar de mencionar que además con mayor valor agregado en su proceso exportador, para los que les interese, hay un trabajo de un economista del Fondo Monetario Internacional de apellido Salinas del 2021 que pone el título del trabajo es Chile, un modelo en las exportaciones, y nos compara con Nueva Zelanda y con Australia, y explica por qué a pesar de la lejanía, Chile está muy lejos de los mercados más importantes del mundo. Eso pone una restricción enorme. Y a pesar de la lejanía, en los otros productos, o sea, esto es una aplicación técnica, dado el cobre, dado nuestras ventajas minerales, la comparación correcta hay que hacerla con los otros productos. Eso es lo que dice que el trabajo de Hausmann está equivocado. ¿Ya? Pero eso es otra discusión. Pero solo digo ese antecedente porque es un tema muy interesante. Entonces, ¿cuáles son, dado esta realidad de cambio? ¿Hay en Chile una amenaza respecto a esta política? Hay una amenaza clara y evidente. Y es la amenaza que tiene, hay que pensar en el lenguaje jurídico, en un ciudadano. ¿Cómo se protege un ciudadano? Estado de Derecho. Ahí es fundamental la ley, y es fundamental el juez o los tribunales, y es fundamental el enforcement, el cumplimiento de la ley. Entonces, hoy día aquí nosotros tenemos estos grandes países del mundo que van en una dirección contraria a la libertad de comercio, pero además tenemos paralizada a la agencia que hace el enforcement. Entonces, dicho eso, hay muchas amenazas para Chile. Yo creo que ya me he extendido demasiado. Quisiera quizás saltarme. Hay muchas amenazas. Voy a poner una amenaza inmediatamente. Esto, cuando tú no tienes ley, no tienes OMC, lo que tiene el poder de los más poderosos y la corrupción. ¿Ah? Por ejemplo, un ejemplo, la incertidumbre, que cuando no hay reglas o la regla del más poderoso aumenta la incertidumbre. Bueno, y así sucesivamente, que nos coloquen restricciones a nuestro potencial. En el mundo que estamos viviendo hoy día, nosotros tenemos litio, nosotros tenemos cobre, nosotros tenemos tierras raras, y por lo tanto, cuando no tienes reglas, es más peligroso que aproveche esa oportunidad, porque tú no eres el único que tiene litio, tierras raras, cobre. Entonces, yo quiero terminar diciendo algunas recomendaciones que yo creo que hay que hacer. Entonces, ¿tenemos que quedarnos callados o de brazos cruzados? No, eso es lo más peligroso que puede hacer. Algunas cosas como que voy a mencionar. Clave la diplomacia económica. Y la diplomacia económica, dada esta realidad, tenemos que hacerle un upgrade. ¿Ah? Tenemos que preocuparnos de que el embajador en India tiene que ser una persona muy importante en esta materia. Así lo hizo Chile en parte cuando primero a quién mandaba China y en todos los gobiernos, gobiernos democráticos, no democráticos, siempre se pensó bien quién era la persona que iba a los lugares clave. Y lo segundo que quiero decir
es que aquí hay una responsabilidad muy importante del sector privado. Porque es muy distinto cuando tú tienes el 30%, que tus exportaciones representan el 30% del PIB, y cuando esas son, el 80% son cobre, preocúpate de Codelco, ¿no? Pero cuando tú tienes el 60% de tu comercio y lo tienes desperdigado en muchas empresas, muchas pymes, América Latina la abastece de sus exportaciones, muchas pymes chilenas. Entonces, ahí hay que jugar un rol, y yo creo que el sector privado hoy día, por el compromiso en su futuro, tiene que ponerle mucho más esfuerzo en materia de política diplomática y tiene que hacer mucho más alianzas. Y yo quiero decir que, por ejemplo, el viaje del presidente Boric ahora, acompañado del presidente de la Confederación, del presidente, de la presidenta de la SOFOFA, es muy significativo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Después, obviamente, que hay que preocuparse de la OMC. ¿Quiénes son los mayores protegidos por el funcionamiento de una institución como esta? Los países chicos. Eso es así. Entonces hay que ponerle empeño y hacerle ver a Estados Unidos que no estamos en eso, en la misma línea. Tercero, hay que profundizar acuerdos con países que destacan por estas políticas comerciales que son favorables para el libre comercio. Entonces ahí de nuevo Nueva Zelanda, Australia son muy importantes. Trabajar nuevos acuerdos de libre comercio, ¿ya? Como el que estamos valorando hoy día, Emiratos Árabes, que significa que Chile va a firmar una alianza con la organización que tienen los países árabes que se llama CEPA, ¿ya? Y bueno, eso va a ser importante para llegar a esos países. Pero no es solamente eso. Yo que soy un poquito obsesivo, vengo hablando de India hace bastante rato. La India, ¿por qué? La India tiene más habitantes que China hoy día. Segundo, está creciendo más que China. Un punto y medio, pero crece más que China. Tercero, es geopolíticamente muy importante porque está puesto en un lugar estratégico del mundo, pero no está aliado con ninguno de los dos bloques, más cercano a Estados Unidos, está geopolíticamente hablando. Si yo sumo Indonesia, Filipinas, Tailandia, Pakistán, Bangladesh y la India, estoy hablando de 2.400 millones de habitantes. 2.400 millones de habitantes. Entonces, la oportunidad y el esfuerzo que hay que hacer en esa zona es muy relevante. Después, cosas adicionales. Hay un estudio que acaba de aparecer de Sebastián Claro que muestra cómo en el comercio con la India, tanto o más importante que el acuerdo, con China, que el acuerdo de libre comercio son las non-trade barriers, es decir, las barreras que no son arancelarias. Por ejemplo, cuando le ponen una norma para traer tal remedio porque afecta barreras no arancelarias, sanitarias, de otro tipo, y son muy importantes, ¿ya? Son menos glamorosas, por eso digo yo, aquí tiene un rol muy importante de nuevo el sector privado. El embajador se luce con el cambio del acuerdo, de la elección, pero esta cosa chica no llega al embajador. Entonces, más acuerdos. África, por ejemplo, África es importante, Marruecos, se está haciendo un esfuerzo con Marruecos. Sudáfrica es importante, tienen productos muy parecidos a los nuestros, así que va a ser más difícil, pero en el fondo ahí hay un esfuerzo grande que hacer. Y yo diría por último, en este nuevo mundo, las nuevas oportunidades que tenemos, de nuevo, litio, hidrógeno verde, tierras raras, etc., son todos productos del mundo de las exportaciones. Y
por lo tanto, si la permisología nos está matando, bueno, va a matar esto. Si es que no le ponemos más agilidad a las cosas, si no eliminamos el tema este de que el litio no puede ser concesionable. Bueno, todo eso nos estamos poniendo, poniendo una bota de yeso en nuestros pies para poder correr más rápido. Entonces, termino porque ya he hablado demasiado. Quiero decir, vivimos una nueva realidad internacional, tanto política como económica, geopolítica. Hoy existen a lo menos dos bloques que compiten entre sí y que combaten una guerra fría. Chile, como país pequeño y alejado de los grandes centros políticos y económicos, debe permanecer alejado de esas conflictos. Tampoco se trata que nos vayamos a meter en la pelea, como decía alguien por ahí, de perros grandes, pero hay que ser inteligente en esto, hay que hacer la pega, pero inteligentemente. Debemos continuar profundizando la integración económica del país. Hay que seguir apostando al modelo exportador. Y no debemos cometer los errores del pasado cerrando nuestra economía. Por el contrario, debemos reforzar nuestro compromiso con el libre comercio, senda que nos permita alcanzar el desarrollo.